Hola, soy Samaya Alejandra Cotes Rivero y te quiero dar la bienvenida a mi nuevo video. El día de hoy estaremos tocando un tema demasiado interesante, como lo es la indemnización de perjuicios en la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué es la responsabilidad civil extracontractual? Bueno, es aquella que inicia con una relación jurídica entre dos personas derivada de la causación de un daño. El daño es toda afectación moral o patrimonial que se le puede ocasionar a una persona y esto trae consecuencias jurídicas para el sujeto que la ocasionó. Es por esto que la indemnización de perjuicios es el resarcimiento del sujeto que ocasionó el daño al afectado o afectada. Ahora bien, tenemos unos elementos de daño dentro de la responsabilidad civil extracontractual y estos son, primero, una conducta humana positiva o negativa, por regla general antijurídica, es decir, contraria a la ley. Segundo, un daño o perjuicio. Esto puede ser un detrimento, un menoscabo o un deterioro que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima que estén vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad o con su esfera espiritual o afectiva. Tercero, una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Y como cuarto, tenemos un factor o criterio de atribución de la responsabilidad. Por regla general, de carácter subjetivo, el dolo o la culpa. Y excepcionalmente, de naturaleza objetiva, tenemos a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se indemniza ese daño en la responsabilidad civil extracontractual? Nos encontramos con un daño material y con un daño moral. Vamos a hablar del daño material. El daño material se divide en daño emergente y lucro cesante. El daño material debe ser probado. Es el detrimento económico sufrido. Es la disminución presente o futura del patrimonio. La doctrina define el daño emergente como aquellos perjuicios materiales, al igual que perjuicios morales, ya que se puede afectar tanto el patrimonio moral como el patrimonio material. Resulta de inmediato y cuetamente con la causación del daño. Los gastos deben hacerse inmediatamente. Por otro lado, tenemos que el lucro cesante es el que se deja de percibir durante el tiempo necesario para establecer a la normalidad quebrantada. Ahora bien, vamos a hablar del daño moral, que podemos dividirlo propiamente dicho y de la afectación. El daño moral es aquel que proviene de un hecho ilícito y que afecta directamente a los intereses morales de la persona. Los daños morales previamente dichos son aquellos que reposan en el sentido depresivo que invade a la víctima por verse a ella misma o a sus familiares u objetos queridos expuestos a la crítica o señalamientos generales, por ejemplo, cuando se atenta con la reputación de la persona. El daño moral de afectación, por su parte, son aquellos subjetivos. Aquí el juez ordena que se indemnice y esta cuantificación va de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto depende de la afectación. ¿Quiénes están legitimados para pedir la indemnización? Bueno, según el artículo 2342 del Código Civil, las personas legitimadas para pedir dicha indemnización son el dueño, el poseedor, los herederos, el usufructuario, el habitador y el depositario, cuando se encuentre ausente el propietario de la casa. ¿Y quién paga esa indemnización? Bueno, el artículo 2343 del Código Civil colombiano señala que las personas que deben pagar esa indemnización son la persona que causa el daño, sus herederos o el que recibe provecho del dolo ajeno. ¿Por qué se genera la indemnización en la responsabilidad civil extracontractual? Como lo mencioné anteriormente, esta se genera no por el incumplimiento de un contrato pactado con alguna persona, no,
Esta se genera a partir de la violación de alguno de los elementos de la culpa o por dolo. ¿Cuáles son los elementos de la culpa que violados ocasionan responsabilidad civil extracontractual? Tenemos como primero la negligencia. Esto quiere decir obrar de manera distinta a como se debía obrar. Segundo, tenemos la impericia. Esta se da cuando no se tiene el suficiente conocimiento de una ciencia, arte o técnica. Tercero, imprudencia. El exceso de confianza que se tiene sobre una determinada actividad. Y por último, la imprevisión. El sujeto aquí no prevé un resultado previsible. Hemos llegado al final de nuestro video. Espero que te guste mucho. Me puedes ayudar compartiéndolo con todos tus amigos y dándole like. ¡Chao!